Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia de Latinoamérica? Hoy tenemos otro episodio más de nuestro podcast denominado Data Maverick, con especialistas y expertos desde CDO Latam. Este es un proyecto de CDO Latam para la comunidad latinoamericana, no solamente para los técnicos, sino todo aquel que esté interesado en aprender y vivir el mundo de los datos. En este podcast hemos ido recorriendo poco a poco las diferentes partes de lo que sería gestionar los datos. Iniciamos con lo que era, qué significaba el dato, cuál era la diferencia entre información y datos. Hablamos un poco de gobierno abierto, de gobierno de datos, y hoy en una segunda parte tenemos a Diego Heifman, que nos quedamos con las ganas de seguir conversando la última vez, y como nos quedamos con esa gana decidimos hacer un back to back. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros y gracias por regalarnos tu tiempo para CDO Latam y el resto de nuestros países de América Latina. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Diego, estuvimos hablando muchísimo la semana, en la último capítulo de la serie sobre el tema del gobierno de datos, la gobernanza de datos, lo que implicaba un poco la parte técnica. Yo tengo una duda. ¿Cuál sería el objetivo del gobierno de datos? ¿Cuál tú crees que sería el objetivo donde tú digas, bueno, voy a aplicar el gobierno de datos en esto porque me va a llevar a esto, me va a traer? O sea, ¿cuál sería el objetivo desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista organizacional, alejándonos un poquito de lo técnico? Claro. Bueno, a ver, si lo dejamos como definición del libro, y hasta eso te diría que es relativamente sencillo describirlo, el objetivo principal del gobierno de datos es asegurar que los datos de una organización sean precisos, sean completos, sean consistentes, seguros y que se utilicen de manera ética y conforme a las normativas aplicables. Dígase el GDPR en Europa. Al final ya eso, ahora sí, y esa es la definición, pero a grandes rasgos ya en el día a día, ¿cómo se pulveriza ese objetivo? Yo te lo diría en 5 razones principales. La primera, para mí la más importante, evidentemente porque como bien sabrán, me encanta estar entre medio del negocio y el mundo técnico. Creo que todo CDO en la actualidad tiene que tener un pie en ambas islas, por decirlo de alguna manera. Y la primera es la toma de decisiones informada. Entonces, un gobierno de datos te garantiza que las decisiones que se estén tomando en el negocio sí se estén basando en información que sea fiable y de alta calidad, por ejemplo. Segundo es, como te decía, el cumplir normativas o regulaciones, que ese es un must. A veces nos puede doler la cabeza, pero eso sí o sí lo tenemos que cumplir, evidentemente. Tercero es igual de importante y es proteger la privacidad y la seguridad de los datos. Al final nuestros clientes nos están dejando, trasladando esa responsabilidad y haciéndonos el favor, porque hay que decirlo como es, de compartirnos su información. Entonces nosotros les debemos toda la responsabilidad de que les vamos a cuidar esa información y de que no vamos a tener ningún tipo de percance, breach o cualquier otra cosa. Digo, es imposible. Todas las redes son vulnerables, pero al menos saber que hacemos y hemos hecho todo lo posible o todo lo que está en nuestras manos para evitar que esto llegue a pasar. La cuarta sería la optimización de la eficiencia operacional, porque, y esto lo aprendí muchísimo en Justo, ya poco a poco, si quiere, vamos entrando en detalles de cada uno de ellos y lo aterrizamos un poco más. Pero este cuarto lo aprendimos porque uno de los retos cuando uno ya tiene información que está curada, que es de calidad, empieza a crear estas soluciones para negocio, un obstáculo que se te presenta es el cómo les das acceso a toda la compañía esta información. Muchas veces puede ser tal vez a través de tableros, pero muchas otras tal vez tienes células en cada una de estas áreas que tienen las habilidades técnicas para realizar consultas. Entonces, bueno, perfecto, que hagan consultas, pero también tienes que poner reglas de que no vaya a ser que alguien comparta su contraseña y termines con 500 consultas en un solo día, que haya alertas que pasen este estilo de cosas. Entonces, bueno, es importante. Y por último, igual, bien relevante, y eso lo vivimos en startups, pero también lo viví cuando asesoraba a compañías, ya sea que sea un consejo de inversionistas o sea tu consejo ejecutivo, al final es aumentar la confianza de que sabes lo que estás haciendo, sabes hacia dónde tiene que ir la compañía, y a través de un buen gobierno de datos, al final lo que estás dando es una visibilidad de
que hay reglas claras, por decirlo así, y que sabes cómo mantener esto. Ay, creo que este reto, y te lo juro, Hams, y lo platicamos la última vez, gobierno de datos es complejo, 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 porque si de por sí ya muchas veces hemos conversado que los CDOs absorben cantidades inhumanas de labores en el día a día, no por nada es la posición del C-Level que más rota dentro de una organización, porque hay mucha cola que les pisen en pocas palabras, como decimos acá en México, pero también por este hecho de tener que no solo hacer las cosas, sino garantizar que eso que estás haciendo sea sostenible. Digo, todos los sílabos tienen que hacer lo mismo, pero aquí se vuelve complejo porque no solo es una gestión de la información, sino ya que la estás gestionando, cómo creas este ente regulador, tal cual como funciona un gobierno en un país, para que valide que se estén cumpliendo todas estas reglas que vas creando. Diego, mira, tú has tocado 5 puntos bien interesantes y me gustaría, como tú bien dijiste en un principio, aterrizarlos un poco. ¿Y por qué quiero que lo aterrices un poco? Porque al final quiero que la conclusión del día de hoy, obviamente no podemos presentar KPIs porque cada organización es diferente, pero sí podemos de alguna forma u otra abrir luces o decir, ¿sabes qué? Por aquí quizás puedes tener un KPI. ¿Por qué? Porque esta es la palabra que usaba mucho un ejecutivo con el que yo trabajaba, es muy esotérico. Al final, el gobierno de datos, si no le pones un número, un KPI o algo cuantitativo, no hay forma de que lo aprecien, lo valoren, y no solamente eso, no hay forma de que el negocio o el C-Level entienda el valor agregado que le estás dando. Entonces, empecemos aterrizando estos 5 puntos que tú acabas de plantear, que me parecen maravillosos y perfectos. Perfecto, bueno, si quieres empecemos por la primera, tomar decisiones informadas. Y a ver, lo voy a conectar un poquito con lo que planteas, Hamza. Uno de los mayores retos, lo platicábamos en el episodio pasado, es el cómo vendes esta idea del gobierno. Entonces, es bien curioso porque tienes dos rutas normalmente en una compañía. La primera ruta es en donde el mismo comité ejecutivo de inversionistas, board, te exige este gobierno de datos, ya sea porque vas a salir a bolsa o porque tienes que cumplir con regulaciones o porque vas a ir a una ronda de inversión, por muchas razones, o porque el consejo está muy informado en lo que está pasando en el mundo y pues está tomando una buena decisión. Y el otro lado, que tristemente es lo que uno se topa un poco más todavía aquí en Latinoamérica, que es la persona más del lado técnico, como dígase yo, CDO, ex CDO, o un CTO o un CIO, que llega al board y les dice, señores, tenemos que gobernar los datos. Y todos lo voltean a ver y le dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿de qué nos sirve? Y a ver, en la mayoría de las ocasiones, la primera confrontación va a ser, qué buena idea, gobernemos los datos, o capaz y ni lo comprenden del todo, pero dirán sí. El problema surge cuando te dicen, oye, pero ¿y qué vas a dejar de hacer para tener tiempo para hacer este gobierno de datos? Y ya cuando uno pone en la mesa que va a tener que dejar de hacer la labor A, B y C que impactan a las actividades tal vez del día a día hacia marketing o hacia finanzas o hacia operaciones, es donde se vuelve bien difícil el balance entre uno y otro, porque regreso otra vez a este KPI. Para serte bien franco, yo nunca en un inicio lo logré vender como un KPI per se, que se mide de forma continua, sino más bien lo medí por un costo de oportunidad y lo medí a través de ejemplos. Entonces yo tuve mucho la suerte de que cuando entra justo, veníamos saliendo de esta ronda seria, no solo traían ya esta idea, hay que implementar esto, sino también acaba de pasar hace unos años el caso del breach de Equifax. No sé si lo Sí, conozcas. sí, 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 sí. Ah, pues ese es un gran ejemplo. Equifax, querramos o no, por un muy mal gobierno de datos, Muy mal, sí. termina teniendo un problema con su ciberseguridad, que si no mal recuerdo fue porque no habían actualizado, bueno, más bien no habían parchado Apache Stunt. Y por ende ahí tuvieron ese breach y se perdieron más de 150 millones de datos bastante sensibles porque ellos se dedican a reportar créditos y ocasionó que no solo perdieran credibilidad al ancho, o sea, por todas partes, sino que aparte tuvieron que pagar 700 millones o más de dólares en temas de
de litigios y demandas colectivas y demás. Esto al final, cuando esto pasó, por suerte me metí ahí en YouTube, mucha nuestra generación, porque aparte, pues uno como que entiende, pero solo hasta cierto grado en las noticias, pero terminaron desilvanando todo el caso en ese momento en un video muy interesante de YouTube. Honestamente no me acuerdo cómo se llama. Si no lo recomendaría. Y platicaban esto, que en realidad la piedra, o sea, la primera pieza del dominó que se cayó fue el gobierno, porque pasó lo que te comentaba en las consultas. Hubo un día que una persona realizó más de 9,000 consultas. ¿Por qué alguien realizaría 9,000 consultas? Dato curioso, nos pasó. Y no fue que hiciera 9,000 consultas, sino que la planteó mal y terminaba haciendo 9,000 llamados a la base madre. Más injusto. Pero igual a nosotros la diferencia es que sí nos salió una alerta. A Equifax no le salió una alerta. Y son este estilo de cosas que uno va creando a través de una buena gestión y a través de un buen gobierno que son bien, bien importantes. Porque si no, llegas a este extremo. Entonces yo defendí mucho siempre estos extremos de esto puede llegar a pasar. Por ejemplo, aquí en México tenemos que cada día nos acercamos más a una regulación similar a lo que hay en Europa con los datos. Tenemos ya algo, por decirlo de alguna manera, pero todo tiende a ser mucho más estricto. Entonces, si no lo hacemos hoy, lo vamos a tener que hacer mañana. Y si no empezamos hoy, lo vamos a tener que hacer de forma urgente en 1 o 2 años. Entonces, eso era lo que vendía. Y regresando a lo que aterrizas, Kamsa, porque quiero oír tu opinión en esto, nunca lo logré aterrizar a KPIs así muy contundentes en el corto plazo. No lo logré aterrizar. Siempre hablaba un poco más desde una perspectiva estratégica y lo que perdías si no lo hacías. Mira, ese es un tema, un reto que nuevamente, el tema del KPI lo menciono porque es uno de los retos que tenemos todos los que estamos gobernando datos. Todos tenemos este reto porque al final de la historia, ayer decían, hey, esto tiene que comprarlo el C-Level. Y el C-Level lo ve a nivel de números, dinero, dólares. Ahora bien, tú hablaste de un tema regulatorio, yo te volteo eso. ¿Cómo yo en un momento propuse un proyecto para gobierno de datos? Fue a partir del costo, el posible costo de no cumplir con una regulación. Por ejemplo, en Panamá las multas radican oscilan entre 5 y 50 millones de dólares por temas de incumplimiento a una norma del ente regulador. Entonces, yo lo que tú estás planteando, yo lo aterricé en el peor escenario, pero al final no es un escenario ficticio, un posible. Entonces, así fue que yo vendí un proyecto en la organización en la que yo estoy. Entonces, quizás desde ese punto de vista uno lo puede establecer. Ahora bien, yo estoy en una industria hiperregulada. Entonces, también depende en qué tipo de industria tú estás, así tienes que ajustar tus KPIs. Por supuesto, no podría estar más de acuerdo con eso. Y sí, de acuerdo que tu industria en particular es bastante, bastante regulada. Pero igual, veamos con que tal vez no a ese extremo, pero todas las industrias van a terminar llegando a ello. Nos estamos volviendo un mundo en donde el acceso a la información es posible y pues tenemos que regularlo, tenemos que encontrar esa manera, para que, a ver, a lo que me refiero es cómo regulas para no entorpecer la innovación, porque eso es clave, Sí, pero claro. también para evitar que lleguen a pasar estos casos en donde se te da un breach de 150 millones, o aquí en México, que acaba de pasar que hubo un breach enorme en Ticketmaster, que no sé si fue por gobierno de datos, tal vez no, pero lo hubo. Y va un poco aterrizado con esta parte. Entonces es nuestra responsabilidad crear este ente que esté validando. No solo eso, y se me da ahorita que lo que le estamos platicando y reflexionando, tiende a ser difícil el instaurar un buen gobierno por esto mismo que una posición decidió tiende a ser bastante amplia. Entonces uno está enfocado en brindar ese valor al negocio y dejando de lado estas necesidades que a veces se pueden percibir como necesidades técnicas, entre comillas. Entonces, aquí la invitación es a reconectar con ese lado y sí darles esa visibilidad al negocio, lo valioso que es esto. Pero a través de estas instancias, como bien lo dices, tanto desde la perspectiva de lo que puedes perder por un tema regulatorio hasta tal vez al caso de un breach de información. Que a ver, seamos francos, hace 5 años hablar de un breach de información eran solo compañías bien particulares. El año pasado estoy seguro que más de la mitad de las compañías hasta cierto grado tuvieron algún tipo de... Voy ahora a lo que me lleva a lo siguiente. Está el tema regulatorio, está el tema
de cada vez que se están endureciendo más los temas regulatorios. Sin embargo, también el tema que se está dando mucho, al menos en el sector financiero en el que yo estoy, es el tema ESG, ASG en español, ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Estos tres conceptos extrapolados a la gestión de la información, a la gestión de los datos que impactan un estado financiero, necesitan una gobernanza. ¿Por qué? Porque el tema del ambiente, la sostenibilidad, la gobernanza implica mucho el tema de la protección de la información de cada persona, de cada individuo, que está aunado a las leyes de protección de datos de cada país. Sin embargo, en ciertos niveles, en la parte financiera, cuando se va a pedir ciertos créditos a una multinacional o a un segundo piso, un tercer piso, ya te están pidiendo esta gobernanza. Y esta gobernanza inicia más allá del estado financiero, tu riesgo de liquidez o tu posición crediticia, etcétera. También está cómo tú estás gestionando la información. Entonces, yo creo que ahí los CDO nos toca, incluso, como tú bien dices, salirnos del scope técnico, salirnos del scope de la gobernanza y transformarnos incluso, no tengo expertos financistas, pero entender qué está pasando, al menos en la banca, los últimos NIF, qué está ocurriendo con los Basilea, qué está pasando, y ahí se pueden generar algunas oportunidades de plantear necesidades que sean no reactivas, sino preventivas a partir de una serie de indicadores. A favor. ¿Sabes algo bien curioso? Digamos, digo, aquí aprovechando un poquito el tiempo, y también porque estoy seguro que a los que nos estén escuchando les va a interesar. Hace no mucho acabo de ir a una conferencia a Estados Unidos. Siempre que voy a Estados Unidos me quedo impresionado porque en el suelo de la exposición tienes mínimo como 200 proveedores de soluciones distintas hacia temas de arquitectura de datos. A veces puede llegar a ser bastante difícil navegar por todos esos proveedores. Exacto. Abrumador, esa era la palabra que estaba buscando. Abrumador. Exacto, porque aparte llega un punto en donde ya no entiendes dónde empieza uno y termina el otro, porque son servicios en muchas instancias bastante similares. Dicho eso, justo en el tema de gobierno de datos, la parte más de sentido común, que es el establecimiento de reglas, de una dirección, la parte más estratégica, sí o sí se tiene que hacer en colaboración con el negocio y que haya ambas instancias, tanto técnico como negocio. Pero ya en la ejecución y mantenimiento a temas de cómo escalo a la dimensión de mi compañía, de verdad que ahí sí les recomendaría muchísimo a nuestro foro que busquen herramientas con que apoyarse. Porque aunque todo puede partir de un tema de sentido común y uno instaurarlo, que esto en serio lo recomiendo, porque si no va a salir uno al mercado a comprar algo que realmente no necesita o que pues, realmente no resuelve su problema. Entonces, primero tengan muy claro cuál es ese problema, siéntense entre negocio y técnico, empiecen a hacer las hipótesis que quieren resolver y ya con eso van al mercado a salir a comprar una solución. Pero de verdad que en gobierno de datos fue donde más me impresionó lo mucho que hemos avanzado en los últimos años. Soy completamente agnóstico, entonces no voy a dar como nombres particulares, pero los invito a investigar. Hay muchísimas herramientas y en verdad el avance tecnológico que hemos tenido en esa instancia es sobresaliente, a mi gusto. Diego, ya tocamos, aterrizamos algunos de los KPI, algunos de los puntos, y haciendo un wrap-up del trigger o el disparador de esta sesión. Objetivos claros, 5 objetivos claros que tú consideras que debe el gobierno de datos que le genere un valor agregado al negocio y a su vez el C-Level diga, ¿sabes qué? Vale la pena la inversión de la herramienta, vale la pena la inversión del tiempo y vale la pena la inversión de infraestructura. Primer ejemplo, y este te lo digo porque lo viví mucho en carne propia, que ya lo hemos dicho en distintas partes, es esta parte de la calidad de la información, ¿no? Tomar decisiones informadas con información de calidad, clave. No importa que tengamos 10 ventas distintas en una compañía, si las tenemos bien documentadas y con sus series de reglas que disparan cada una de las, no sé, cientos de alertas que van a pasar. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a ser de lo primero que va a pasar. Al final la venta, el margen es la sangre del cuerpo que es la compañía, entonces tenemos que tenerla frente de nosotros. Entonces ese sería lo primero, tener las métricas principales de la compañía bien gobernadas para que podamos dar esa visibilidad al resto de la compañía. La segunda, como bien te decía, es bien importante esta parte de regulación, más que nada porque va a seguir aumentando, entonces ese segundo objetivo lo recalcaría hacia este tema. Tercero, lo que comentábamos de la privacidad. Si ya nos trasladaron esa responsabilidad con sus datos personales, nosotros tenemos
que hacer lo correspondiente y proteger la información a toda costa, por decirlo así. Y por último, lo que te comentaba, mientras estás garantizando que todas estas cosas se estén dando y que tienes esta visibilidad, al final mejoras esa eficiencia operativa en el negocio. Como lo que comentábamos de Equifax, si hubieran tenido alguna alerta, por ponerla de una forma un poco más simple de explicar, de que uno de los parches no se había actualizado, aunque ya se había avisado que era crucial hacerlo, pues que no hayan tardado 6 meses como ellos en actualizarlo, que de hecho se sumó también a que, por ejemplo, sus credenciales para poder monitorear el tráfico en su página web no las habían actualizado en 8, 9 meses, algo por el estilo. Mismo caso, no podemos dejar que eso esté pasando. Y si lo hacemos de forma manual, es imposible. Hay que instaurar un proceso. Y ese proceso tiene que estar velado por este gobierno de datos. Ahora, una última clave que ya la mencioné anteriormente, pero ya en algunas veces lo has notado, Hamza, y estoy seguro que algunos de los oyentes me habrán visto en conferencias. Me gusta ser lo más pragmático posible, y es que sí o sí esto no solo tiene que estar en la mente del CDO o del CTO o del CIO. Esto es una temática que es clave para las compañías del futuro. Por lo mismo, es nuestra responsabilidad desde el lado técnico integrar al negocio en estas decisiones. Y no solo integrarlos en la decisión, sino traerlos a nosotros a la mesa, porque también a esa forma van a ir ganando esa credibilidad. Y muchas veces va a ser beneficio, va a ser un beneficio mutuo, porque ellos van a traer a la mesa tal vez, oye, pues que Diego, si tú llegaras a no entregarme esta información en tiempo y forma o con la calidad que tú me lo estás entregando, pues va a terminar pasando esto. No sé, no vamos a pagar en tiempo y forma a nuestros proveedores y por ende nos van a cobrar una tarifa que va a ser tanto más de lo que se pagó. Esos son los KPIs que decíamos en el corto plazo que van sumando. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Como siempre, integremos al negocio en este mundo que podría llegar a ser la gestión de datos y muy particular el gobierno de datos. Como siempre, un placer conversar. Yo creo que conversar contigo, cada vez que he tenido la oportunidad de conversar contigo, se aprende algo diferente, se aprende algo nuevo, se refuerzan conceptos que uno maneja, y ojalá y nos encontremos en este espacio en otra oportunidad. De parte mía, eso es todo por la tarde de hoy, y nos escuchamos en una próxima edición del podcast Data Maverick de CDO Latam. Muchísimas gracias, Diego. Que te vaya muy bien en todo tu andar en el mundo de los datos. Igualmente, Hamza, muchísimas gracias.